Os presento al siguiente ponente, es Enrique Pérez. Su perfil es psicólogo, doctor en neuropsicología y también profesor de la Universidad de Salamanca. El perfil fundamental que más como trabajador del CRE de Alzheimer a mí me gusta es que además es investigador. Yo creo que todo esto va muy bien unido a la investigación. Cuando hablaba nuestro compañero Carlos del tema de los ensayos clínicos, nosotros intentamos que además de observar y además de estudiar, procurar que algunos de nuestros proyectos puedan tener sobre todo evidencia científica, y eso gracias a personas como Enrique pueden conseguirlo. Yo al principio no he hecho ninguna presentación sobre lo que puede ser el centro de referencia de Alzheimer y sobre cómo la tecnología está casi implicada desde el principio, puesto que todos los proyectos de I+D+I nos han venido desde el campo de la tecnología, lo cual nos ha ido marcando un camino que yo creo que puede ser más el futuro de las personas con demencia. Has dado claves importantes que recojo, como es el mundo de los colores. Atención, porque los colores que más pierden las personas, no solamente con la edad, sino también en demencia, son los colores básicos. De ahí que, por ejemplo, en nuestro centro, todos los colores básicos del arco iris, rojos, amarillos, azules, verdes, están marcados. Con lo cual, son claves que te recojo, ¿vale? Y que pongo ya en manos de Enrique para que pueda comenzar su presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maribel, por la presentación y a la organización del curso por invitarme a participar para poder trasladar un poco las acciones que estamos llevando a cabo en el CRE de Alzheimer, que son un reflejo de las acciones que se están llevando a cabo en el mundo de la demencia, que, como bien estamos diciendo, no está para nada alejado de la discapacidad. Si me ponéis la presentación. Perdón. Vale. Como os decía, no es nada distinto en realidad, y muchos de los productos que hemos estado viendo estos días, todas las cuestiones de teleasistencia y demás, y otros tantos productos son igualmente aplicables al mundo de la demencia, y se han hablado de conceptos que son igualmente relevantes, como es el de calidad de vida, por ejemplo, o la atención centrada en la persona. Pues esos son lo que dirige un poco nuestro papel, cómo aplicar las TIC en la demencia. A priori no parece que puedan hacer buena pareja la demencia y las TIC, porque bueno, pues las personas con demencia pues pueden tener déficit en memoria, en comunicación, en atención, que van a hacer más difícil que se utilice una TIC, que se aprenda a utilizarla. También no tenemos que olvidar que prácticamente por definición las personas con demencia son personas mayores, por lo tanto hay otra serie de discapacidades y de problemas de salud que van a influir en ellos. Véase, como ahora está diciendo Margarita, los déficits auditivos o visuales, o incluso déficits motores y sensoriales. Y por último, el hecho de que las personas mayores no están acostumbradas a algunas de estas nuevas tecnologías, y en muchos casos, pongo ahí, pueden tener miedo, entrecomillado, entenderlo como rechazo o de primeras un poco que causa impresión, ¿verdad?, ver alguna nueva tecnología. Sin embargo, nuestra experiencia y la de todo el mundo de la demencia es que todo el mundo se puede beneficiar de las TIC, a unos niveles o a otros. Es cuestión de encontrar cuál es lo que queremos hacer y para qué queremos hacerlo, y adaptarlo a la persona. Entonces, como os estaba diciendo, las TIC lo que nos van a permitir es la mejora en la calidad de vida. Ya hay varias investigaciones que han demostrado que el uso de las tecnologías pues pueden hacer que las personas con demencia, esa abreviatura que veis, PCD, personas con demencia, porque la repito varias veces, pues mejoran en autoestima, su interacción social, aspectos como movilidad o bienestar psicológico en general. Y para los cuidadores pues también pueden beneficiarse claramente, porque se reduce la sobrecarga, la responsabilidad por sistemas de vigilancia, otros sistemas que pueden mejorar esto, como os digo. Y por último, ofrece actividades y conversaciones significativas, y esto es un tema muy importante, lo voy a repetir varias veces. Al final, las tecnologías no son el fin en sí mismos y son una herramienta para aplicar en las demencias, pero sí que es cierto que muchas veces sirven para romper el hielo y para interactuar con una persona. Un ejemplo puede ser
Si a una persona mayor, y lo vemos en nuestros centros o en otros similares, van los niños, los nietos a ver al abuelo y claro, el abuelo no habla con ellos, los niños no saben tampoco, no saben qué hacer, pues a lo mejor si tenemos una tablet de por medio es un elemento que sirve para unir a las dos generaciones, para que trabajen juntos y demás. Las TIC nos ofrecen bastantes ventajas. Hay una gran variedad, se pueden aplicar a muchos ámbitos y permiten mucha flexibilidad. Por ejemplo, hablando de una cosa como la música, que en las demencias se utiliza bastante, ya no solo en la musicoterapia, pero podemos, por ejemplo, hacer con un MP3 o un iPod que una persona tenga sus canciones preferidas que recopila su familia y ponérselas en los momentos que sabemos que puede estar más agitado o mostrar más ansiedad. Podemos utilizar una aplicación como las que hay para las tablets que representan un piano y la persona puede tocar en ellas. O podemos buscar su música favorita en YouTube o en otras aplicaciones similares. Entonces, como veis, se puede dar mucha flexibilidad a la hora de aplicarlas. También dan gran capacidad para decidir, control, nos permiten personalizar las actividades, cosa que es fundamental en el Alzheimer y en las demencias, y eso lo que conlleva es que las personas se implican más en las actividades. Como sabréis, en las demencias hay un problema de apatía muy grande, las personas no quieren realizar muchas actividades, incluso las que anteriormente habían sido de su gusto, y estos sistemas nos permiten un poco pues romper esa apatía. Además, otro tema importante es que las tecnologías ofrecen servicios atractivos tanto para los usuarios como para las familias, lo que tienen que ser, en lo que son las instituciones. Al final uno llega para ingresar a su familiar en una institución y si ve que la institución está dotada de medios tecnológicos, pues es otra impresión más positiva porque sabemos que van a poder realizar más actividades y demás. Y como os decía, eso implica la comprensión de la importancia de las actividades significativas. También permite pues, que las intervenciones sean más coste efectivas, es decir, para hacer un taller de estimulación cognitiva con personas con demencia, desde mi punto de vista, el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional o cualquier otro experto, pues puede trabajar a lo mejor de una manera más o menos aceptable con 4, 6, 7 personas. Sin embargo, si tenemos una sala dotada de ordenadores con pantalla táctil que permite que podamos tener a la vez a 10, 20 pacientes incluso realizando sus ejercicios que previamente hemos podido establecer de antemano. Y como os decía, pues se puede aplicar, hay muchas oportunidades, tanto para los enfermos, los cuidadores profesionales o familiares, el sistema sanitario, el entorno social, etcétera. Y dentro de esto también distintos ámbitos de actuación. Y ahora vamos a ver alguno, aunque me voy a centrar más en la intervención. Pero, por ejemplo, el diagnóstico y la evaluación, los cuidados y la atención sanitaria y, como os decía, la intervención y el tratamiento. Entonces voy a ir repasando algunos de estos ámbitos con especial atención, como os digo, al área de intervención, porque el otro ya se ha visto más. Por ejemplo, en el diagnóstico y evaluación, nosotros tenemos experiencia una pequeña experiencia en el campo del Machine Learning. Estos son sistemas de aprendizaje automáticos que permiten a lo mejor clasificar en campos difíciles, como puede ser para discriminar el envejecimiento normal del patológico o unos tipos de demencias de otros, que hay muchas variables que pueden estar en juego y gran cantidad de datos. Pues estos sistemas pueden permitir una discriminación automática de esos. En nuestro centro colaboramos en un trabajo que permitía o intentaba que se pueda diferenciar entre las demencias vasculares y tipo Alzheimer a través de sistemas automáticos de este estilo. Otra aplicación para la evaluación o el diagnóstico serían los sistemas de evaluación computerizados. En España hay muy poco. Tenéis ahí 2 links que supongo que podéis ver y una guía que se ha recopilado de sistemas de evaluación, pero está en inglés. Como os digo, en España es muy poco, pero la idea es que sean plataformas, bien a través de web, de móvil o cualquier otra cosa, que igual que ahora una persona puede buscar información sobre su enfermedad o sobre lo que le preocupa,
pues pueda realizar un pequeño test online que, si los resultados así lo indican, haga que vaya a su médico más adelante. Como os digo, este es un campo en el que todavía yo creo que hay bastante trabajo por delante, y más en España. Otra aplicación dentro de este campo, y sacado de un proyecto que hemos tenido, como decía Maribel, de los proyectos de I+D que ha habido en el Inserso en el centro, todos tienen que ver con la tecnología, y en este caso este proyecto que llevamos a cabo junto con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid pretendía utilizar sistemas de electroencefalografía para ver los cambios que se producían con una terapia no farmacológica como es la musicoterapia. Además, tenía otra vertiente mucho más técnica, que era el desarrollo de técnicas avanzadas de procesado de señal, bien para el diagnóstico o para conocer la evolución de la enfermedad. En el campo de la atención, los cuidados y la vigilancia hemos visto mucho estos días. Ayer ya nos han hablado, y hoy mismo mi compañero Carlos, sobre la teleasistencia, ¿verdad? Y estos son pues, campos que también en las demencias tienen plena aplicación. Son muy importantes, recibimos muchas consultas en el centro sobre los sistemas de geolocalización, porque ya sabemos que las personas con demencia, una de las alteraciones de conducta que pueden tener es la deambulación errante. Esto hace que las personas con demencia se puedan perder. Sabemos por las estadísticas que las personas que se pierden más de 24 horas tienen un alto riesgo de resultar heridas o de morir. Y además son dos factores, la deambulación y la desorientación, el hecho de que las personas se pierdan, que dan lugar a una institucionalización muy temprana, cosa que creemos que hay que evitar, que las personas tienen que poder mantener la autonomía y vivir en su hogar el mayor tiempo posible. Entonces hay sistemas ahora de GPS que nos permiten pues tener controlado en todo momento dónde está la persona, o configurar alarmas por si sale de zonas de seguridad, y reducir el tiempo para encontrarlo en el caso que así la persona se pierda. Estos sistemas pueden tener algunas consideraciones que hay que ver, pues el hecho de las consideraciones éticas en una persona con una demencia leve o con un deterioro cognitivo leve, de tener controlado en todo momento dónde está, pues puede dar lugar a algunas consideraciones éticas, como les digo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que puede crear un falso sentido de seguridad en los familiares, que hagan que se despreocupen y que al final tampoco son infalibles estos sistemas. Algunos de los sistemas nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer estos dos, directamente los hemos podido probar con usuarios, TrackMove o Querube. Son distintos. Por ejemplo, TrackMove es más ajustado de precio, es ese aparatito que están viendo, de tamaño similar al mando de la presentación, que tiene una serie de botones para alarmas o para llamar a una persona de contacto, y lleva un sistema de GPS integrado que permite tener localizada a la persona. A través de una plataforma web se puede ver dónde está la persona en todo momento, ver el recorrido que ha hecho. Tiene una gran cantidad de estadísticas porque viene del mundo del deporte y del seguimiento de actividad física. Entonces, pues podemos ver la velocidad, la distancia que ha recorrido y un montón de estadísticas. Y como os digo, se puede configurar a través de la web muy fácilmente. También un sistema de alarmas que pueden llegar al móvil, al correo electrónico o directamente a la web. Y el precio es más ajustado. Por otro lado tenemos Querube, que también lo hemos podido probar en el centro. Es un sistema más caro, pero porque conlleva dos cosas características. Una es que el localizador está integrado en un reloj de pulsera. Apenas se puede ver en la foto que les he puesto, pero es un reloj normal, lo único que tiene abajo un cierre especial para que la persona tampoco lo pueda quitar con facilidad. Esto reduce el rechazo de la persona a llevar otros objetos que no sean habituales para él, e incluso evita que se pueda perder, porque al final un mando como el que hemos visto en el ejemplo anterior, pues lo tiene que llevar la persona en el bolsillo y en cualquier momento puede sacarlo y dejarlo abandonado y ya no sirve de nada. Este sistema, por este otro motivo, pues puede ser más útil. Y además cuenta con un dispositivo para hacer el seguimiento, que es como una tablet muy pequeñita, que está específicamente diseñada para esto y nos manda las alarmas, se puede ver en el mapa, hacer el seguimiento de la persona, establecer radios de seguridad, etcétera, etcétera. Claro, esto hace que el dispositivo sea un poco más caro, pero ahora también en las nuevas versiones que están sacando también se puede prescindir del dispositivo de seguimiento y hacerlo a través de web, con lo cual abarata mucho el sistema, ¿de acuerdo?
Problemas también, la batería de estos aparatos, pues hay que cargarlos con regularidad, pero como nos pasa con los móviles a cualquiera ahora mismo, entonces no es nada insuperable. Otro que ya hemos visto algún ejemplo estos días es Tueri, es una aplicación para el móvil. Si no es gratuita, que creo que sí, es lo que decimos, tiene un coste ínfimo. Y el único hándicap que yo le veo es que tenemos que dar a la persona con demencia el smartphone, que como decimos también se puede perder o sufrir daños, etcétera, y que en algunos casos pues es más caro que los propios sistemas de geolocalización. Pero si ya contamos con el dispositivo, pues es una herramienta muy buena. Igual nos permite definir áreas, alarmas, zonas de riesgo, incluso tiene una funcionalidad de botón del pánico también para que la persona simplemente en pantalla apretando pueda mandar una alarma para que su cuidador venga o le busque. Relacionados con los sistemas de geolocalización están los sistemas de control de errantes, que vendrían a ser la misma idea, pero aplicados en un centro residencial. Por ejemplo, nosotros en el centro tenemos uno que ahora os enseño. Os quería decir que en la página web de nuestro centro podéis descargar un documento que se ha hecho sobre los tipos de sistemas de control de errantes, que es muy completo, por lo tanto yo no me detengo más. En el CREA utilizamos un sistema por radiofrecuencia. Las personas tienen un localizador que lleva un colgante, una pulsera con una foto suya, con lo cual parece que es la propia identificación del usuario y demás, y nos permite conocer en todo momento dónde está la persona en el centro, permite asignar alarmas también para saber si ha salido de áreas de seguridad y posibilita realizar estudios de investigación sobre la actividad psicomotriz de los usuarios. Podemos conocer la distancia que los usuarios han recorrido en el caso de personas con deambulación errante o en otros pacientes si queremos saber cuánto se están moviendo. Si el fisioterapeuta ha recomendado paseos, pues podemos saber si realmente se están llevando a cabo, de la duración y la distancia adecuada. Podemos saber si el paciente pasa mucho tiempo en su habitación o en otro sitio específico o conocer las zonas que más frecuentan los pacientes, ¿de acuerdo? Esta es una captura de pantalla de nuestro sistema. Pues ahí veis, podemos localizar en un mapa de nuestro centro dónde está la persona y ver estas cuestiones que os decíamos, el sistema de alarmas y demás. También podéis ver un documento en nuestra web, ahí está el vínculo, para poder descargar un documento que explica pormenorizadamente todo este sistema, cómo se aplica y demás. Otras cosas que ya hemos visto estos días serían sistemas de vigilancia, sistemas de prevención de caídas. Nosotros nos han presentado en el centro estos y los hemos podido probar, que ya hemos visto estos días, los kits de ELEA, que son kits muy baratos, fácil de instalar y que permiten pues, controlar las caídas. Por ejemplo, estos están pensados para caídas en el baño. Pero el que tenemos encima, el de Serenocare, nos lo presentaron hace poco, una empresa holandesa con sede en España también, que se puede poner a los pies en la habitación de la persona apuntando hacia la cama y así podemos detectar cuando la persona se levanta a lo mejor al baño y evitar a lo mejor que haya una caída como puede pasar en algunos pacientes que a lo mejor por las noches se despiertan con frecuencia y demás. Y claro, a la oscuridad pues puede hacer y la desorientación pues puede hacer que el riesgo de caída sea alto. Esto permite que sin estar el cuidador, el auxiliar, continuamente pendiente, sí que tenga un aviso inmediato en el momento en el que esto ocurre y pueda obrar en consecuencia para evitar las caídas. Vamos a pasar al tema de la intervención y el tratamiento, que es también lo que más nos dedicamos en el centro y lo que yo creo que es más interesante. Bueno, los sistemas de estimulación cognitiva los conocemos, son muy habituales. Solo unos ejemplos, Gradior, que le tenemos en el centro, o Smart Brain, cada uno tiene sus características, unos permiten más personalización, otros menos, unos requieren un profesional que varíe la dificultad de los ejercicios, otros lo hacen automáticamente, pero ambos están muy bien y, como os decía, pues nos permiten atender a muchos pacientes de una manera simultánea e incluso ya cuentan con aplicaciones para hacer teleterapia, para que las personas puedan hacerlo desde su casa. En el caso de personas con deterioro cognitivo leve o personas que no están institucionalizadas, pueden utilizar también estos sistemas que el propio terapeuta desde el centro puede establecer su tratamiento y demás. Os quería también enseñar NeuronApp. No es exactamente lo mismo, pero es una plataforma móvil, web, nosotros también la utilizamos.
Para el terapeuta a nosotros nos encanta porque te permite establecer sesiones, asignárselas a los pacientes, poner sus resultados. Tiene una gran cantidad de ejercicios, generadores de otros ejercicios habituales, como pueden ser cuentas, sopas de letras, etc. Tiene juegos móviles también, se puede usar desde las tablets, desde el ordenador, y nos parece muy interesante y que está, además, en los pocos años que lleva de evolución, está consiguiendo buenos resultados, creemos. Proyectos que hemos tenido en el centro relacionados con esto sería este de SICA, que fue también dentro de la convocatoria de I+D+I de Inserso del 2008. Sería un sistema de estimulación cognitiva que se basaba en la TDT, que fue justo cuando empezó a instaurarse, o al poco de instaurarse en España, pues este sistema permitía que las personas desde su casa, a través de la TDT, con un receptor normal y corriente, pudieran hacer ejercicios de estimulación cognitiva. Es muy interesante, pero como el problema, ya se decía ayer, muchas veces se quedan en el prototipo estos productos, porque nadie muestra interés en desarrollarlo, pero sí que son un ejemplo de lo que nos permite la tecnología. Al final una televisión la tiene todo el mundo en su casa y el aparato de la TDT fue necesario que todo el mundo lo tuviera también, pues era un buen sistema no necesitamos ni que la persona tenga conexión a internet ni nada. Otro sería Gerontech. Este también es similar. Al final también este ya entra más en el campo de lo lúdico, quizá, también de la convocatoria de Inserso de 2008. Entra más en el campo de lo lúdico, pero al fin y al cabo también es un programa de estimulación cognitiva que permitía que dos personas pues, pudieran jugar simultáneamente a algunos juegos o actividades de estimulación en modo cooperativo o en modo de competición online. También muy interesante, pero se quedó en el prototipo, como decimos que es el problema. La WII-terapia, ya nos han hablado de ella, vimos ejemplos ayer, ya llamó mucho la atención en su momento. Nosotros en el centro hemos llevado a cabo un estudio para valorar. En otros sitios la han utilizado como para el trabajo de fisioterapia, a lo mejor. Nosotros queríamos utilizarla para el trabajo de estimulación cognitiva y llevamos a cabo un estudio con pacientes con demencia leve o moderada, con un grupo control, aunque la muestra era pequeña, y los resultados sí que nos han indicado que, primero, todos los usuarios fueron capaces de aprender a usar el mando y la videoconsola. En 3 o 4 sesiones pudieron. Esto nos demuestra que no tenemos que hacer presunciones sobre lo que las personas van a poder o no, porque en realidad prácticamente se puede conseguir que aprendan estos sistemas con relativa facilidad. Es un sistema que por su aspecto lúdico pues hace que las personas tengan una alta motivación, se implican mucho en la tarea y disfrutan. Incluso personas que después no se acuerdan que han estado jugando a esto se van con la sensación de que han ganado, de que han estado jugando algo, y eso es positivo, porque la persona tiene un estado de ánimo muy bueno. A grandes rasgos, los resultados que nosotros hemos encontrado es que se incrementaba la puntuación de Minimental tras una intervención de 3 meses, de 3 sesiones a la semana con esto, comparando con personas que estaban realizando el tratamiento habitual en el centro. Pues se producía, mientras que en nosotros hay una estabilización, estos podían mejorar algunas puntuaciones cognitivas. La muestra es pequeña, por lo tanto los resultados nuestros son un poco, hay que cogerlos con pinzas, pero van en la línea de otros resultados anteriores publicados. Este sistema GED, que nos lo iban a haber presentado ayer Mariano Alcañiz, pero no pudo ser, nos parece muy interesante. Estamos ahora mismo desarrollando una investigación con él. Es una mesa muy grande, con una superficie táctil que permite también el juego multiparticipante entre varias personas. Como veis ahí, cada persona tendría como su tablero y pueden ir haciendo actividades de memoria, es lo que se ha centrado, con muchas actividades distintas de memoria. Está basado también en un aspecto lúdico. Como veis en la fotografía de la derecha, aparece como un tablero con un recorrido para los participantes, lo van recorriendo según la puntuación que sacan en los test y demás. Son ejercicios de memoria, pero se van compitiendo unos con otros. También es un sistema muy interesante que ahora estamos probando. Este otro sistema, ALZAP, es una aplicación que se está desarrollando a partir del PACID. Era un programa de estimulación cognitiva integral en demencias que se desarrolló en el centro. Pues bien, nos propusieron desarrollar una aplicación que utilizara la base de este sistema,
utilizando las fotografías de la historia del usuario que sus familiares pueden cargar, sus fotografías, vídeos, sus canciones o cualquier otro objeto. Entonces, se puede utilizar tanto para hacer el trabajo de reminiscencia como para hacer los ejercicios que proponía el PACID utilizando estos estímulos. Todavía está en desarrollo, estamos en contacto con ellos y nos parece que también están trabajando muy bien y que pueden dar un producto muy interesante. Respecto a las tablets, ahora están muy de moda. Nosotros ahora hemos empezado un proyecto para ver cómo se pueden instaurar en un centro de personas con demencia, es decir, qué actividades se pueden realizar y qué es importante y qué es lo que tenemos que controlar y conocer. Las tablets, como sabemos, pueden ser más adecuadas que los ordenadores porque son portátiles. Ya hemos hablado de que las pantallas táctiles facilitan el uso y son más intuitivas. Su tamaño, peso y aspecto pues es mucho mejor para trabajar. Y parece que es menos, que intimida menos, también que un ordenador que vemos como un gran aparato y demás. Además, se pueden utilizar de muchas maneras y con muchas aplicaciones. A ese respecto, bueno, luego se lo enseño. No solo nos tenemos que quedar en las aplicaciones, hay muchas cosas que podemos trabajar con ellos, porque veremos que hay muchas aplicaciones que son en inglés ahora, que no están todavía en castellano, demás, pero hay muchas cosas que podemos trabajar. Mismamente podemos utilizar YouTube para que las personas busquen vídeos de su ciudad antiguos o de sus cantantes favoritos o de cualquier otra cosa, o el Google Maps podemos utilizarlo para hacer orientación con la persona, el Street View, podemos buscar información sobre los aspectos que le interesen a la persona, podemos hacer estimulación cognitiva, sensorial, son muy buenas para trabajar la reminiscencia y la historia de vida, por todo esto que os estoy diciendo, aparte de otros sistemas de entretenimiento y verdad. Se ha visto que las tablets pueden mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, pueden mejorar el bienestar de las personas con demencia, las funciones cognitivas en algunos casos, como os digo, es un gran apoyo a las tareas de reminiscencia, pueden asistirnos en la realización de actividades de la vida diaria, dan lugar a un incremento en la interacción social, ya que las personas lo pueden utilizar para interactuar con otros familiares a través de Skype, Facebook u otras redes sociales. En sesiones grupales motiva a los participantes a interactuar en torno a la tablet y, como os decía, pues YouTube se ha visto que es una aplicación muy buena para muchos usos. Un proyecto que se llevó a cabo en el centro hace un par de años, también de la convocatoria de Inserso, era este Cognigen, que pretendía desarrollar una plataforma de juegos de estimulación cognitiva que también pudiera ser multiparticipante y que pudiera poner en contacto a usuarios de distintas generaciones. Por ejemplo, a través de redes sociales como Facebook, además, pues el nieto podría jugar con el abuelo a un juego tipo Memory y demás. También muy interesante. Pueden descargar también en la página web de nuestro centro estas guías que se han realizado sobre aplicaciones para cuidadores o para personas con demencia. Esa otra dirección web es otro directorio que está muy bien, pero están básicamente en inglés. Tenemos constancia de que el CEAPAT está ahora haciendo un proyecto sobre la SAP, que también estamos colaborando. Voy muy deprisa, los robots terapéuticos, también nos han hablado de ellos recientemente estos días, los hemos visto. Nosotros en el centro tenemos a Paro, la foca robótica, que permite que las personas tengan un sustituto de una mascota en un momento dado, interactúen con él. La foca es emocional, como dicen sus creadores, puede aprender incluso qué es las preferencias del usuario a lo largo de la interacción, puede modificar su comportamiento y pues también parece que tiene efectos muy importantes. Se ha visto sobre todo sobre las alteraciones de conducta, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, promueve la comunicación con otros usuarios, sobre todo lo que os decía, disminuye la agitación y los problemas conductuales. Por último, la sala multisensorial, que también sería un ejemplo similar a esto. En el centro también tenemos una que las investigaciones han demostrado que también pueden tener efectos positivos, pueden mejorar el span atencional de las personas, también inciden mucho en las alteraciones de conducta, mejorando la agitación, la deambulación. Incluso los cuidadores, diversos estudios han señalado que se sienten muy satisfechos viendo... Bueno. Eso ha sido el toque, ¿eh? Sí, nada, ya acabamos. Que da lugar a mucha satisfacción y funciona muy bien, sobre todo para reducir la ansiedad y la agitación. Simplemente ahí un poco de prisa, perdonadme, pero son muchas las cosas que hay que hay en el campo. Muchas gracias.
Yo creo que, Enrique, muchísimas gracias. Nadie lo hubiera hecho mejor. La verdad es que hay en 5 años que llevamos muchísimos proyectos de tecnología y es importante. Lo que pasa es que hemos tenido un cuarto de hora y, claro, cada vez se va reduciendo más. Muchas gracias de verdad a la organización. Yo lo único que yo creo que no nos va a dar tiempo a las preguntas. No sé lo que me dicen desde los organizadores, lo que ellos consideren, que podemos tener algo para las preguntas, ¿vale? Y sí que me parece algo interesante y es unir a los 3 que están aquí. Es decir, yo creo que el CRE no puede estar sin el CEAPAD y Telefónica tampoco podrá estar sin el CRE. Yo he tomado nota. Me imagino que habrás tomado nota porque con todos los desarrollos que se están haciendo, la verdad es que todos los días llegan casas comerciales. Además, nosotros como buenos seguidores del CEAPAD como primer centro de referencia, y es verdad, Cristina, es verdad, pues creo que lo hemos ido haciendo bastante bien. Entonces, son a diario las casas comerciales y las empresas que nos presentan nuevos proyectos y la mayoría son de tecnología. Lo hemos llevado hacia temas de geolocalización, de control de errantes, hacia temas de teleasistencia. Nos faltará todo el tema de tema sociosanitario, de acuerdo, y de estimulación cognitiva. Entonces, muchas gracias y paso a nuestros espectadores la palabra por si alguien quiere preguntar algo para los ponentes. Ha sido tan acelerado que yo casi que lo siento. Es que estaba sufriendo por ti. Yo estaba sufriendo, pero bueno. Sí. Bueno, buenos días. Soy Miguel Ángel Montero, de Informativa del Corte Inglés. Soy el director de Sanidad y Servicios Sociales. Y tengo una cuestión. Bueno, yo creo que el recorrido de los servicios sociales y la sanidad es equivalente en lo que voy a decir a continuación. Y es, yo veo que desde el lado de los usuarios, sobre todo de Telefónica no le voy a decir nada porque es colega, pero los usuarios reclaman las TIC, pero tenemos un problema. Y es que la realidad es que las inversiones que se hacen en TIC, en salud, y no digo nada, en servicios sociales en general, en apoyo a la discapacidad, en apoyo a los servicios sociales, a los entornos sanitarios, no crecen. Y mi percepción, y por eso decía que el colega de Telefónica aportará también aquí algo, mi percepción es por qué desde las instituciones, por qué desde el lado de los usuarios no se reclama más de estas inversiones que en realidad son necesarias, porque como ha quedado manifiesto sobre todo en la última intervención, son absolutamente necesarios para cambiar el modelo de tratamiento. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué creéis que hay que hacer, que podemos hacer entre todos, para que de una vez por todas las TIC sean parte de lo que estamos haciendo? Porque en el modo en el que se emplea la gente, en el modo en el que vamos a trabajar, en el modo en el que vamos a trabajar con los usuarios, necesitamos TIC. Y, sin embargo, yo creo que no hay una conciencia por parte de las autoridades de que aquí hay que invertir, aunque en algún caso a lo mejor hay que quitar estas inversiones de otro sitio, ¿no? Un poco que me deis la opinión desde la mesa. Gracias. Bueno, yo sí tengo que dar la mía como gestora de un centro de referencia. Sí que me parece que, por ejemplo, desde el Inserso, esto sí que se ha tenido en cuenta al dar todos los proyectos que se han presentado en I+D+I, todos a un centro de referencia como el nuestro, y ha sido todo en tecnología. Yo creo que eso es una apuesta importante que se está haciendo, igual que lo que dije al principio, y es la creación de un espacio colaborativo desde el propio Inserso, desde el área de informática, para que pueda haber un grupo estatal de demencias desde distintas partes de España y se junten todos para realizar esta coordinación sociosanitaria, ¿no? Yo creo que el Inserso en esto sí que está apostando, y a mí me consta que sobre todo por la tecnología. En este caso, es decir, es unir todo lo social con todo lo sanitario a través de estos espacios. Si me permitís un momento, sí que es cierto que al final, como en todos los ámbitos, hace falta más inversión. Pero nosotros ahora estamos tratando este tema y reclamamos más inversión, y otras personas en otro curso que estén tratando otro similar o también reclamarán más inversión. Entonces hace falta, por supuesto, para la investigación, como está diciendo Maribel, por lo menos hay instituciones que sí que están apoyándolo y dando financiación para que se puedan llevar a cabo, porque no es solo dotar de los medios técnicos de ponerte ordenadores o tablets, es también realizar investigaciones o estudios para saber cómo se pueden aplicar, qué hay que hacer y demás, y eso es verdad que actualmente puede costar más que la tecnología en sí misma, porque ayer se decía, las tablets son caras. Bueno,
Las tablets están baratas, yo creo ahora ninguna institución pone en tela de juicio que un trabajador necesite un ordenador, y un ordenador cuesta tanto o más que una tablet. Entonces yo creo que es asequible relativamente. Y también es verdad, en el campo que a mí me ocupa, que a lo mejor los centros no pueden disponer de todo para todos los usuarios, pero los propios familiares sí. Ahora prácticamente todos tenemos un smartphone o muchos tenemos una tablet en nuestra casa, pues a lo mejor podemos llevarlo cuando vamos a ver a nuestro familiar y utilizarlo, lo cargamos con las fotos de nuestra familia y ya tenemos un tema del que hablar con él, porque nosotros lo vemos muy a menudo, va el familiar, está con su familiar con demencia, y los ves que están sentados pero no están hablando, no están interactuando. Y como decía, sirven para romper el hielo y para eso. Y aunque es cierto que hace falta más inversión, yo creo que con lo que hay se pueden hacer muchas cosas. Solo hace falta conocimiento y saber lo que se puede y hacerlo, difundirlo a las personas. Buenos días, soy Inmaculada Gómez Pastor, directora de Otrocre, del CREADAC. Vamos a empezar a llamar CREADAC. Quiero dar la enhorabuena a la mesa por lo interesante de las ponencias, pero voy a hacer una pregunta no como directora del centro, sino como colega de Enrique, doctora en neuropsicología y además con un tema de investigación en mi tesis que estaba centrado en personas con demencia tipo Alzheimer. Y es que, Enrique, quiero saber tu opinión, me da mucho miedo el tema de la utilización, y creo que con Maribel esto lo hemos comentado muchas veces, el tema de la estimulación cognitiva. Me da muchísimo miedo y creo que no sé si vamos por buen camino. Yo digo siempre que la ciencia avanza gracias a la crítica y la contracrítica, y me parece que es importante que hagamos una crítica constructiva, cosa que en España no sé si la sabemos hacer, porque parece que hacemos crítica y vamos hacia lo personal, y no es así. Yo creo que la crítica y la investigación va precisamente para avanzar en ello. Es algo que desde que hice mis estudios en neuropsicología he visto crecer las nuevas tecnologías, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, me da mucho miedo que utilicemos las nuevas tecnologías como sustitución de la rehabilitación. Yo, cuando hablamos de la telerehabilitación, en el tema del cerebro, que es de lo poquito que entiendo, me da muchísimo miedo. Yo no puedo utilizar el Gradior, digo el Gradior porque has hablado de él, como un sustituto de ni siquiera rehabilitación, porque yo soy servicios sociales, permitirme que hable de promoción de autonomía personal. No lo puedo, me da mucho miedo cuando decimos, es que con esto puedo atender a 10, permitirme otro, no pacientes, usuarios. Yo trabajo con usuarios. Puedo tratar a 10 usuarios. Es que me horroriza, es que yo no puedo trabajar con 10 usuarios a la vez porque no hay 2 cerebros iguales. Y como no hay 2 cerebros iguales, no puedo trabajar con 10 personas a la vez. Y me da la sensación que estamos utilizando mucho los temas de neuroestimulación precisamente para hablar de eficacia y eficiencia en cuanto a hacer ahorro de mano de obra. Vamos a ver, yo mi opinión es que no lo admito. Me parece que es importantísimo el NeuronApp. ¿Por qué me gusta el NeuronApp? Precisamente porque no permite dejar a una persona, me da igual, con demencia tipo Alzheimer o con daño cerebral adquirido o con otro tipo de patología, delante de un ordenador, por mucho, no nos dejemos engañar, que yo programe el ordenador y me dicen, pues esto lo he discutido y nadie me lo ha sabido contestar. Yo no puedo programar un ordenador porque puedo programarlo. Lo que no puedo es adaptarlo porque hay variables de la persona que no estoy midiendo. Por ejemplo, la fatigabilidad. La fatigabilidad de la persona no se mide. Entonces, en mi opinión, programas, aplicaciones del tipo del NeuronApp, que lo que me hace es dar mucho material, que los neuropsicólogos eso lo llevábamos fatal porque es que llega un momento que las ideas se te acaban. Vale, pero la estimulación cognitiva, Enrique, tú dame tu opinión. Casi que he hecho yo la ponencia, ya sabéis los que me conocéis, que es que me gusta mucho, cojo la palabra y no la suelto. Muchas gracias. Sí, tienes razón, no sustituye. En ningún caso, desde mi punto de vista, tampoco sustituye. Nosotros en el centro, las personas participan en estas actividades en Gradior, o en Wii, o en otros, con SmartBrain o demás, depende de los talleres que se les asignen, pero siempre participan en estimulación cognitiva de la tradicional, que decimos de lápiz y papel en grupo. Obviamente ofrece cosas que no se pueden hacer con ordenador, porque trabajar en el grupo pues es completamente distinto a trabajar cada persona individualmente con su ordenador. No
son lo mismo trabajar eso individualmente que poder interaccionar, que se generen conversaciones y demás. Eso nunca lo puede hacer un ordenador, obviamente. Más cosas. El ordenador hasta cierto punto sí que es cierto que permite ahorrar y trabajar con más pacientes, pero lo que tú estás diciendo no puedes dejarlos delante del ordenador y ya está. Dentro de lo que son los sistemas, a mí efectivamente NeuroNav también me gusta mucho por todo lo que eso, pero eres tú el que tienes que hacer el tratamiento, igual que Gradior. Gradior, yo tengo más experiencia con ese que con SmartBrain, pero la de gran diferencia me parece que para Gradior necesitas la figura de un profesional de la neuropsicología o la terapia u otra cosa, que sepa lo que tiene que poner a cada paciente, de cuántos ejercicios, y si se sube o se baja la dificultad es decisión del terapeuta, no de un sistema automático que no puede tener en cuenta otras características. No puedes limitarte a llegar, ver los resultados y bajar puntos. Tienes que saber por qué. A lo mejor la persona no está entendiendo la tarea o no es capaz de utilizar la pantalla táctil, cosa que también tienen que aprender. Entonces, desde mi punto de vista es un sistema, algo que nos puede ayudar, un añadido, no sustituye porque hay muchas cosas que no puede sustituir. Y por supuesto, a mí la teleterapia también me da mucho miedo, pero en un centro como es nuestro caso, como en otros, creo que es otra actividad que también es motivadora porque, y yo tenemos la experiencia con los usuarios, que hay alguna señora, me acuerdo, que te decía, ay, cuando se lo diga a mi nieto, que estoy usando el ordenador. Pues, y ella se iba, todos los días me lo repetía, se iba contenta de aprender a usar el ordenador. Eso es valor en sí mismo, yo creo. Al final, lo que os decía antes, las TIC son una herramienta y es importante, se lo decimos cuando intentas explicarlo a otra persona, no es vamos a usar el ordenador o vamos a usar la tablet, es vamos a ver unas fotos, vamos a hacer unos ejercicios, es la tarea en sí misma lo importante. Esto es una herramienta con sus limitaciones como tienen otras. El lápiz y el papel tienen otras limitaciones, que no permiten los estímulos tan vivos o que se muevan o sonidos y demás. Tiene otras ventajas que esto carece. Entonces, como todo es cuestión de encontrar el equilibrio y no pensar que ya lo nuevo es mejor que lo anterior. ¿Una cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que esto da un debate como para mucho más, así es que plantéate el del año que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos y un aplauso para los ponentes.